gusto de presentar al doctor Rolfi Rubén Ortiz Andrade, profesor adscrito a la Universidad Autónoma de Yucatán. Originario de la Ciudad de México, egresado de la licenciatura en QFB de la Universidad Autónoma de Chiapas, cursó sus estudios de posgrado, maestría y doctorado en farmacia en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, enfocándose al estudio de especies vegetales y metabolitos secundarios con potencial farmacológico aplicable al tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión arterial. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el área de farmacología experimental del Laboratorio de Farmacología, Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, desarrollando 3 líneas de investigación: evaluación farmacológica de moléculas bioactivas en modelos de diabetes e hipertensión, evaluación farmacológica de metabolitos secundarios de interés farmacológico y nutracéutico, y el estudio toxicológico de especies vegetales y moléculas de interés biológico. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y cuenta con el reconocimiento del perfil deseable PRODEP del 2009 a la fecha. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Investigación Preclínica y Desarrollo Farmacéutico, organización que agrupa a 12 instituciones de educación superior y centros de investigación a nivel nacional. Cuenta con 40 publicaciones científicas en revistas indizadas. Ha dirigido tesis de pregrado y posgrado, 13 de licenciatura, 4 de maestría y 2 de doctorado, y participa activamente en dos de los posgrados institucionales de la Universidad Autónoma de Yucatán, nuestra anfitriona del día de hoy. Además, ha sido evaluador de diferentes convocatorias CONACYT, Ciencia Básica, EFIDET, Problemas Nacionales, becas al extranjero, becas postdoctorales, PNPC y PRODEP, Cuerpos Académicos, Perfil Deseable, incorporando nuevas PCTs. Dejo con ustedes al doctor Ortiz. Doctor, la audiencia es suya. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor, por la presentación. Ok. Bueno, pues comenzamos. Muchas gracias a la Sociedad Química de México por la invitación y a la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues bueno, tratando de platicar aspectos un poquito más aterrizados a la parte farmacológica, preparé esta presentación relacionada con el estudio farmacológico de citroflavonoides con potencial antidiabético y antihipertensivo. Seguramente todos ustedes han escuchado y conocen acerca de lo que son los flavonoides, ¿no? Moléculas muy conocidas, de gran interés desde hace muchos años. Recapitulando un poquito, los flavonoides fueron descubiertos por el premio Nobel Albert Szent-Györgyi en 1930, quien aisló la citrina y que a esto se debió sus primeros nombres, ¿no? Los flavonoides o las vitamina P, por la capacidad que tenía de favorecer la permeabilidad en vasos sanguíneos y capilares. Posteriormente, con el tiempo, estos flavonoides fueron también conocidos como vitamina C2, y esto debido a su semejanza con algunas propiedades que tenía la vitamina C para ese entonces. Ahora bien, más acá, se logró identificar o conocer el esqueleto principal de este tipo de compuestos, que son pues bastante abundantes en la naturaleza. El término flavonoide proviene del latín flavus por su coloración amarilla. Esta coloración o esta pigmentación es lo que, a lo que se deben la coloración de frutas y verduras, y su esqueleto base o estructura principal hace referencia a un esqueleto difenilpropano C6C3C6, donde se encuentran 2 anillos aromáticos que están conectados a través de una cadena alifática. Tenemos variantes de estas estructuras base, y estas variantes les dan o les confieren a los flavonoides diferentes propiedades, como la que escuchábamos al inicio de esta sesión, propiedades antioxidantes principalmente, pero también algunas de interés biológico y farmacológico. Sorprendentemente, hasta hace algunos años se desconocía cuál era la utilidad de los flavonoides. Se conocen como metabolitos secundarios, pero cuál era su aplicación o su utilidad para las plantas o para los organismos que
las producían. Recientemente, hace unos 10 años, y digo recientemente, debido a que se desconocía esta aplicabilidad. Ahora se sabe que además de tener influencia en la coloración y en el sabor, por obvias razones, también se le confieren o le confieren a las plantas protección de diferentes especies. Ahora bien, existen en la naturaleza más de 500 compuestos descritos en las especies vegetales. Esto confiere una gran variabilidad estructural que, enfocada a la respuesta farmacológica, es de gran interés para quienes nos dedicamos a buscar estas alternativas terapéuticas. Ahora bien, respecto a los cítricos, se han descrito alrededor de 150 compuestos, sin embargo, los componentes mayoritarios solo son 35 de ellos. Aquí en la lámina podemos observar a las flavonas, a las flavanonas y a los flavonoles. Estos grupos de flavonoides son los que integran a los flavonoides mayoritarios que se encuentran en los cítricos. Por ejemplo, la luteolina, la tangerina, la naringenina, la hesperidina, la quercetina, la rutina y el tan utilizado y mencionado actualmente camferol. Ahora bien, dentro de este grupo o esta gran familia de flavonoides existen diferentes subclases. Estas subclases permiten poder agrupar en algunas especies vegetales cierto tipo de flavonoides, y tal es el caso de los cítricos. En los cítricos podemos encontrar los conocidos como citroflavonoides, que hablamos de 5 a 6 moléculas particularmente. Ahora bien, los cítricos representan un gran interés desde el punto de vista económico debido a su alta utilidad para diferentes aspectos, principalmente nutricionales y alimenticios. Sin embargo, existe una gran cantidad de desechos cítricos que son desaprovechados, y surgió de ahí el interés del Laboratorio de Farmacología de la Universidad Autónoma de Yucatán de estudiar estos componentes. Ahora bien, decidimos llamar citroflavonoides a estos 6 componentes: la naringina, la rutina, la narirrutina, la hesperidina y la quercetina, por ser los componentes mayoritarios. ¿A qué nos referimos con mayoritarios? A que encontramos en las cáscaras, en el jugo y en la parte más externa de la piel una proporción mayor al 60% en peso. Eso nos proporciona una fuente muy importante de este tipo de componentes y que desde hace muchos años son ampliamente conocidos y estudiados. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre el contenido metabólico de una misma especie, y esto se debe a diferentes aspectos, de entre los que podemos incluir climatológicos, la domesticación, es decir, las características del cultivo, las condiciones orográficas del sitio donde se cultiva y las interacciones planta-planta, planta-fauna o planta-insecto, si también así lo pudiésemos corroborar. Muy bien, entonces en un estudio presentado por el doctor Chen, encontramos una interesante manera de representar la relación que existe en un perfil antioxidante con respecto a la cantidad de flavonoides. Esta es una evidencia sustancial de que la variabilidad del contenido de flavonoides en una especie vegetal representa variaciones en su coloración, pero principalmente en su potencial biológico y farmacológico. En este caso, el doctor Chen y su grupo de investigadores decidieron hacer un perfil bastante interesante para averiguar en varias especies de cítricos cuál era el contenido metabólico. Podemos destacar que en Citrus sinensis, o la naranja como nosotros la conocemos, la naranja normal, china se conoce aquí en Yucatán, presenta un alto contenido en hesperidina, naringenina y noveletina, pero que dependiendo de las regiones donde se cultiva,
existe una variabilidad en su proporcionalidad o en su contenido. De ahí que a nosotros se nos ocurrió que esta variabilidad pudiese representar una fuente importante para obtener estos componentes, pero también una manera sencilla de obtener mezclas que nos proporcionaran la capacidad de evaluar sus diferentes efectos farmacológicos. En esta lámina podemos observar las naranjas como normalmente las conocemos y las naranjas que son cultivadas en el estado de Yucatán. En el estado de Yucatán, las naranjas no logran presentar una coloración naranja. Esto se debe a las condiciones climatológicas y por ende nos hace sospechar inequívocamente de que el contenido y proporción de flavonoides será completamente diferente al reportado en la literatura científica. Además, Citrus sinensis, las dos variedades que se utilizan o que son consumidas son la valenciana y nacional. Eso seguramente también le conferirá alguna diferencia en el contenido metabólico. Esta diferencia en el contenido metabólico, pues obviamente se traduce en una diferencia en la respuesta biológica o farmacológica. Y retomando un estudio donde se estableció la relación del contenido de flavonoides con el efecto antioxidante, podemos observar, o logramos observar, que la variabilidad en pequeñas concentraciones de los flavonoides que son considerados mayoritarios modificaron sustancialmente la reactividad o los efectos antioxidantes de esos componentes. Entonces, si el efecto antioxidante, el cual es utilizado, y ya nos platicaron un poquito en la primera plática del día de hoy, acerca de que es utilizado como un marcador de bioactividad de las moléculas, pues entonces seguramente la respuesta farmacológica será diferente. Pero nos surge la pregunta, ¿esa variabilidad tendrá alguna relación con la interacción con el sitio Diana? Es decir, la presencia de diferentes componentes en proporciones diferentes serán capaces de modificar al sitio Diana de una manera diferente o al receptor. Bueno, pues nos evocamos a buscar en la literatura acerca de los efectos farmacológicos que ya sabíamos, que ya habíamos revisado con anterioridad. Sin embargo, a la fecha, de unos 5 años para acá, existe un boom creciente de la integración de revisiones sistemáticas donde se agrupan los diferentes efectos farmacológicos de los flavonoides y su aplicabilidad. Dentro de ellos podemos destacar este trabajo de Panche, donde nos describen efectos antiinflamatorios, anticancerígenos, antidiabéticos, antihipertensivos, los cuales están relacionados principalmente con la capacidad que tienen estas moléculas de establecer o restablecer un efecto redox dentro del organismo. Pero también estos efectos están relacionados con la capacidad de modificar algunas estructuras moleculares de las proteínas o de los receptores que nos permiten modular o que permiten que los flavonoides puedan modular la respuesta biológica o farmacológica. Dentro de todas estas actividades ya descritas, se destacan inhibiciones de enzimas muy particulares, enzimas que pueden ser utilizables o que pueden ser relacionables con la inhibición o el efecto hacia diferentes patologías. Hablamos de efectos antiinflamatorios, por ejemplo, regulando la liberación o la secreción de algunas interleucinas, los efectos antitrombóticos, regulando la producción o la formación de lipoproteínas como la LDL o la HDL, la inhibición de algunas enzimas como sustratos de la absorción de carbohidratos, el metabolismo de carbohidratos o el metabolismo de lípidos, la inhibición de algunas ciclooxigenasas, por ejemplo, aquellas relacionadas, o la COX-1 o la COX-2 relacionadas con la modulación del proceso inflamatorio, etcétera, y etcétera. Entonces, debido a esto y enfocándonos a lo que nos dedicamos en el laboratorio de farmacología,
pues decidimos hacer un abordaje específico sobre estos citroflavonoides. Nuevamente, hace unas cuantas semanas, cuando preparaba esta plática, encontré estas dos revisiones sistemáticas. En estas dos revisiones sistemáticas se agrupan una gran cantidad de evaluaciones biológicas y farmacológicas que se han realizado a los citroflavonoides. Solo 4 de los 6 que les mencioné están abordados en estos reportes. Okay. Pero bueno, nos enfoquemos a la parte del efecto antidiabético. Con respecto al efecto antidiabético, existe una gran variedad de efectos farmacológicos, desde lo que están relacionados con efectos extrapancreáticos, ya sea a nivel de hígado, a nivel de intestino, o bien los efectos pancreáticos tan controversiales que tienen relación con la secreción de insulina o con la interacción de algunas enzimas reguladoras de este proceso de la secreción de esta hormona. Además, existe una moda muy interesante donde se ha tratado de asemejar los efectos de los flavonoides con algunos de los fármacos de nueva línea o de nueva generación que tienen blancos moleculares novedosos. Tal es el caso de los inhibidores del SGLT, o bien conocido como el transportador de glucosa dependiente de sodio. Pues muy bien, tratando de averiguar o indagar acerca de cada uno de esos flavonoides que era de nuestra particular importancia, pues averiguamos, por ejemplo, que la naringina reportaba importantes efectos antiinflamatorios, antidiabéticos, estos antiinflamatorios relacionados con la modulación de la secreción de algunas interleucinas, o bien de la inhibición de la COX-1 y la COX-2, efectos antidiabéticos relacionados con la inhibición de enzimas intestinales como la alfa-glucosidasa, la alfa-amilasa, algunas lipasas también, efectos anticancerígenos modulando los procesos apoptóticos, así como algunos efectos antiobesidad relacionados con la regulación del metabolismo de lípidos. Entonces, naringina era un interesante compuesto a estudiar desde la perspectiva que nos íbamos a plantear. Ahora bien, la naringenina también mostró en la literatura amplia descripción sobre algunos efectos farmacológicos, por ejemplo, efectos antidiabéticos relacionados con la secreción de insulina, principalmente, efectos hipolipemiantes relacionados con la modulación del metabolismo del colesterol, efectos antiarrítmicos relacionados con modificaciones o interacción con los canales de calcio, y efectos antiobesidad relacionados con el metabolismo o la modulación de la formación de adipocitos. Por otro lado, otros dos de los componentes importantes para nuestro estudio, que son la quercetina y la rutina, presentaban reportes en ensayos biológicos sencillos relacionados con la secreción de insulina, pero lo que nos llamó más la atención fue aquellos reportes relacionados con la absorción y el transporte de glucosa en el intestino. Existen también algunos reportes desde 2007 que establecen una propuesta de quercetina y rutina como inhibidores de ese transporte de la glucosa. Naringenina también, como les mencioné anteriormente, pues presentaba estos efectos interesantes. Por otro lado, la rutina, que fue sujeta también a una revisión sistemática por sus amplios reportes a nivel de la regulación de la glucosa a diferentes niveles, ya sea extrapancreáticos o pancreáticos, pues conformaba el grupo de citroflavonoides que nos saltaba a la vista para poder estudiar. Pero bueno, ¿cuál era la importancia de poder estudiar estos compuestos tan estudiados ya a la fecha, ¿no? Nosotros decidimos plantear una
metodología sistematizada basada en una serie de ensayos farmacológicos que nos pudiesen dar una información más allá de un efecto inhibitorio, un efecto de la secreción en un cultivo celular. Decidimos poder aprovechar toda esa información y adicionalmente poder aprovechar las fuentes de obtención de estos componentes. Y nos enfocamos particularmente al proceso de la absorción de carbohidratos. Si recordamos un poquito, en el proceso de la absorción de los carbohidratos que son ingeridos en la dieta, nuestro organismo solo puede absorber glucosa, fructosa y galactosa. Este proceso de absorción se lleva a cabo exclusivamente por dos transportadores, el GLUT, en este caso el GLUT5, y el SGLT. Estos dos transportadores son los únicos responsables de ese proceso de absorción y que permiten que nuestro organismo pueda ingresar la glucosa hacia el torrente sanguíneo. En este sentido, las alfa-glucosidasas juegan un papel muy importante en el proceso de absorción de carbohidratos que provienen de la dieta. ¿Por qué? Porque si estas enzimas son inhibidas o no funcionan, todo aquel oligosacárido o polisacárido que ingrese por vía oral no será absorbido y por tanto será desechado. Esta funcionalidad o característica fisiológica de nuestro organismo es utilizado en el desarrollo de fármacos. Y anteriormente existía o existe un creciente interés en el desarrollo de fármacos que actúen a ese nivel, como es el caso de los inhibidores de alfa-glucosidasa. Pero bueno, para hablar o para particularizar acerca de los inhibidores de alfa-glucosidasas, necesitamos hablar de lo que es el tratamiento de la diabetes. Esta enfermedad, como es de todos conocidos, es una enfermedad con muchas características, las cuales difieren de paciente a paciente y su aparición es bastante irregular. Existen diferentes diferentes fármacos con mecanismos muy variados. Principalmente los más utilizados son aquellos que estimulan la secreción de insulina o conocidos como secretagogos, como las sulfonilureas y las meglitinidas, como es el caso de la glibenclamida o la repaglinida. Aquellos que son sensibilizadores de insulina, como las biguanidas y las tiazolidindionas, como es el caso de la metformina y la rosiglitazona o algunos de sus análogos, y los inhibidores de la alfa-glucosidasa o aquellos fármacos que retardan la absorción de carbohidratos. Estos últimos fueron los que para nosotros fueron tomados como una base de gran interés. Resulta que en estudios de mercado que se han realizado en la producción y desarrollo de fármacos de la industria farmacéutica de Estados Unidos, contempla que los inhibidores de alfa-glucosidasas representan o tienen una gran demanda debido a que su utilidad es bastante importante y que representa un adecuado control glucémico en el paciente diabético. Sin embargo, también se ha escuchado algunas desventajas de estos inhibidores, como son sus efectos secundarios. Todos ustedes comprenderán que si el organismo no es capaz de absorber los polisacáridos, oligosacáridos o disacáridos, estos se almacenarán en el estómago y al estar almacenados son los responsables de causar los efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? La formación de gases, la formación de tránsito intestinal y, por tanto, las principales molestias que se generan con el consumo de estos fármacos. Sin embargo, tienen unas ventajas, como que son fármacos que actúan de forma no sistémica, es decir, no se absorben, no llegan al torrente sanguíneo, por tanto, se eliminan fácilmente. La inhibición que surten o que ocasionan sobre esta enzima alfa-glucosidasa es reversible. Representan un importante aporte en la regulación de la glucosa postprandial, es decir, aquella glucosa o aquel incremento de glucemia que se ocasiona con la ingesta de comidas, y que no causa los efectos adversos
hasta cierto punto peligrosos que causan, por ejemplo, los secretagogos, que son una gran estimulación de la secreción de insulina o bien una hipoglucemia. Es decir, podemos protegernos o podemos tener la seguridad que aún en sobredosis estos fármacos no causarán mayores efectos benéficos, incómodos o, perdón, secundarios, que aquella molestia solo de la presencia de esos carbohidratos en el intestino. Ahora bien, también fue sorprendente identificar que 2019 se han publicado algunos artículos, libros, revisiones de la gente que se dedica al desarrollo y descubrimiento de fármacos enfocados a las nuevas estrategias para el desarrollo de nuevos inhibidores de alfa-glucosidasas. ¿Por qué? Pues porque representan un importante mecanismo que puede controlar o favorecer el control durante mucho tiempo del paciente diabético. Ahora bien, en ese mismo sentido, si recordamos un poquito aquella imagen del proceso fisiológico de la absorción de carbohidratos, también tenemos a otros fármacos de nueva línea, que son los inhibidores del cotransportador de glucosa dependiente de sodio. Este fármaco tiene una similitud con los inhibidores de alfa-glucosidasa, porque tampoco son fármacos que actúen a nivel sistémico, es decir, no se absorben, su efecto es a nivel local. La interacción que sufre con esta enzima o con este transportador es reversible y tampoco causa efectos hipoglucémicos. Entonces, considerando toda esta idea, nosotros decidimos enfocarnos al estudio de esos dos sitios y blancos terapéuticos. Es importante mencionar que el fármaco líder o el primer medicamento inhibidor de la SGLT tiene una estructura tipo flavonoide, ¿no? Entonces, es de ahí de donde durante su venta o cuando salió al mercado, se iniciaron una gran cantidad de estudios de la posibilidad de que algunos otros productos naturales con estructuras químicas semejantes, principalmente de naturaleza flavonoide, pudiesen inhibir este cotransportador y poder representar una alternativa terapéutica. Resulta que los SGLTs o este cotransportador tiene dos isoformas, el SGLT1 y el SGLT2. La única diferencia que existe entre ellos es su ubicación en el organismo. Este fármaco o este cotransportador regula la reabsorción en el riñón de las concentraciones de glucosa. Sin embargo, también encontramos en el intestino, aunque en menor proporción. Por tanto, pues es un blanco terapéutico interesante. Muy bien, en ese contexto, pues les platicaré acerca de los hallazgos que hemos realizado y relacionado con estos efectos farmacológicos. Comenzamos iniciando el estudio de fracciones de flavonoides obtenidas de las cáscaras de naranja. En esta gráfica les puedo mostrar, ¿no?, una fracción del albedo de Citrus sinensis a dos diferentes dosis. Realizamos una curva de tolerancia a la glucosa, es decir, una carga de glucosa, perdón, una carga de un disacárido que fue sacarosa y obtuvimos este comportamiento. Entonces, esto nos indica, o este comportamiento nos indicó que existe un efecto dosis dependiente de los extractos o de las fracciones de flavonoides obtenidas de los extractos de Citrus sinensis. Decidimos comparar ese comportamiento con dos fármacos secretagogos de insulina, como son la repaglinida y la glibenclamida. Encontramos que su comportamiento era diferente. Tanto la fracción a la dosis de 50 y 100 miligramos seguían manteniendo su efecto dosis dependiente,
pero su comportamiento con el control glucémico no lo era. Posteriormente decidimos comparar la fracción de flavonoides, pero ahora de la otra sección de la cáscara de naranja, que es el flavedo. Utilizamos las mismas dosis, comparamos con los mismos fármacos secretagosos de insulina y encontramos que había algunas diferencias. La literatura nos describía que la secreción de insulina era uno de los mecanismos por los cuales los flavonoides ejercían su efecto farmacológico y decidimos evaluarlo. Sin embargo, en nuestros experimentos pudimos encontrar que no había un efecto traducible en la disminución de glucosa relacionado con la secreción de insulina. Por tanto, decidimos enfocarnos a el aspecto o hacia el otro sitio, hacia unos efectos extrapancreáticos, y decidimos enfocarnos a la inhibición de alfa-glucosidasas y del transportador de glucosa dependiente de sodio. En este ínter, gracias a la colaboración con el Laboratorio de Cromatografía de la Facultad de Química, desarrollamos un método analítico para cuantificar pues del contenido de flavonoides que estábamos evaluando, cuáles eran los flavonoides presentes y cuál era su proporcionalidad. Logramos identificar una proporcionalidad en relación 4:1, y fue ahí donde surgió el interés de evaluar si diferentes proporciones de los diferentes citroflavonoides podrían modular de una manera mayor o menor la disminución de glucemia. Entonces, la literatura describía también que habían varios efectos descritos para estos flavonoides como inhibidores de las alfa-glucosidasas. Nosotros implementamos un modelo de inhibición de alfa-glucosidasas utilizando 3 diferentes sustratos para tratar de inhibir las 3 isoformas que tienen estas alfa-glucosidasas intestinales. Esta gráfica nos representa de manera simple el primer screening que se realiza para la búsqueda de esa inhibición. Utilizamos una concentración conocida, intermedia entre el amplio espectro que se evalúa normalmente o metodológicamente para construir una curva dosis o concentración respuesta en este caso, y la comparamos con los flavonoides individuales. Logramos observar que acarbosa, el fármaco de referencia o la sustancia de referencia, mantiene una inhibición del 90% de esta enzima, y que tanto los flavonoides individuales como las diferentes mezclas, pues su inhibición es realmente muy poco considerable, ¿no? Ahora bien, realizamos lo mismo con otra isoforma, observamos prácticamente el mismo comportamiento, una inhibición mucho más pequeña, y las diferentes proporciones de flavonoides que evaluamos fue también con un efecto despreciable, y realizamos lo mismo con una isoenzima diferente utilizando otro sustrato. ¿Qué logramos concluir de estas 3 principales evaluaciones? Bueno, que los flavonoides y las mezclas que nosotros evaluamos tenían una inhibición selectiva sobre cierta isoforma, y que esa inhibición selectiva pues pudiese representar un control glucémico variado dependiendo de la alimentación que se consumiera, ¿no? Ahora bien, decidimos continuar con esa evaluación, a pesar de que la inhibición era bastante pobre. Decidimos continuar con esa evaluación, pero construir la curva concentración-respuesta completa para saber si a lo mejor incrementando un poco esa concentración, la inhibición pudiese incrementar. Ahora bien, es importante destacar que nosotros logramos, de alguna manera, con los efectos, me voy a adelantar un poquito a los efectos farmacológicos, a los efectos in vivo. Nosotros logramos
observar al realizar una curva de tolerancia a la sacarosa que la disminución de glucemia ocasionada por estos flavonoides o por la mezcla de flavonoides era mucho más potente que la ocasionada por acarbosa. Entonces, nuestra pregunta fue, bueno, ¿cómo es posible si la inhibición que observamos in vitro utilizando una enzima o un raspado intestinal, no una enzima liofilizada, sino directamente de un raspado intestinal, ¿cómo es posible que se ejerza una disminución de la glucemia mucho mayor a la de acarbosa si es el fármaco referencia? La única alternativa que pudimos obtener es que estuviesen presentes dos mecanismos diferentes. ¿Cuál era ese mecanismo? Pues sospechamos del mecanismo de la inhibición del cotransportador de glucosa dependiente de sodio, que pudiese presentarse algunos efectos aditivos, sumatorios, ¿no? Entonces, adicionalmente, con respecto a la hipertensión arterial, y haciendo una pausa con los resultados anteriores, con la colaboración de la doctora Amanda Sánchez Resillas, quien tiene experiencia importante en los efectos cardiovasculares, decidimos evaluar la potencialidad de estos citroflavonoides ya ampliamente descrita de manera individual sobre los efectos cardiovasculares. No quisiera ahondar mucho en este tema, pero sí me gustaría presentarles que logramos observar que una de nuestras mezclas con efectos farmacológicos logró disminuir la contracción de las aortas tratadas con los citroflavonoides, y esto pudo traducirse en una disminución de la presión arterial, tanto la presión sistólica como la diastólica, sin modificar la frecuencia cardíaca. Esto era un hallazgo interesante porque el objetivo principal del tratamiento sobre la hipertensión arterial es que la frecuencia cardíaca no sea modificada. Entonces, con estos dos resultados, y que teníamos pendiente que seguramente existía la participación de la inhibición del otro mecanismo ahí, quizá el transportador dependiente de sodio, decidimos desarrollar una forma farmacéutica que contuviera ambos, que tuviera la mezcla de citroflavonoides, y que esta forma farmacéutica pues pudiese proporcionarnos un valor agregado al desarrollo o sentar las bases del desarrollo de un fitofármaco. Entonces desarrollamos la forma farmacéutica. Afortunadamente nos pudimos ver beneficiados con un proyecto de ciencia básica. Este proyecto fue enfocado principalmente al desarrollo de esa forma farmacéutica. Nos apoyamos del Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por el doctor Efrén Hernández Baltasar, y desarrollamos de una manera pues bastante sencilla una forma farmacéutica que nos permitiera pues cargar esa mezcla de flavonoides. Actualmente existe un gran interés sobre el desarrollo de moléculas novedosas que tengan diferentes efectos farmacológicos o que estén enfocados a diferentes blancos terapéuticos. Esto desde el punto de vista del área farmacéutica, de disminuir la polifarmacia, y por otro lado, poder favorecer o ayudar a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas a disminuir el consumo de varios medicamentos. Entonces, logramos establecer algunos lotes piloto de formas farmacéuticas que contenían una mezcla de flavonoides. Se realizaron las pruebas correspondientes para estabilidad, dureza, y logramos, mediante una forma farmacéutica bastante sencilla, realizada por compresión directa, logramos obtener unas tabletas. Esas tabletas fueron después caracterizadas desde el punto de vista tecnofarmacéutico para que pudieran lograr o aprobar esas pruebas farmacopéicas. Las pruebas farmacopéicas no existen para los flavonoides, entonces nosotros tratamos de adecuar o de cumplir todas aquellas de fármacos que son utilizados actualmente en la terapéutica de la diabetes. Entonces logramos
el desarrollo de estas formas farmacéuticas, y fue entonces cuando decidimos evaluar o regresar a la inhibición de alfa-glucosidasas y evaluar como tableta, ¿no? La inhibición de alfa-glucosidasas, y logramos observar que la inhibición tanto de la tableta como de la mezcla, disculpen, aquí se me fue la gráfica, pero bueno, tanto de la tableta como la mezcla lograron, o sea, la tableta que contenía la mezcla y la mezcla sin los excipientes, lograba inhibir o duplicar su efecto inhibitorio en prácticamente un 50%. Si recuerdan, con anterioridad, vimos que las inhibiciones no superaban el 30%. Entonces, decidimos realizar el estudio en vivo, lo reprodujimos de la misma manera, ahora utilizando las mismas dosis que la mezcla, y observamos que el efecto era prácticamente semejante. La disminución era prácticamente semejante, entonces no nos quedaba otra alternativa más que sospechar que existía una participación de otro blanco terapéutico que era aditivo o que sumaba a esa disminución de la glucemia. Observado que existen efectos en la disminución de glucemia diferentes cuando se utiliza la mezcla que cuando se utilizan de manera individual, y que seguramente al conjuntarlos podremos explicar que efectivamente nuestra teoría de la inhibición de dos blancos terapéuticos por esta mezcla relacionada con la disminución de glucemia está sucediendo. En este mismo sentido, y con esa misma intención de desarrollar una forma farmacéutica que pueda iniciar o pueda cumplir con la normatividad requerida para el estudio o por iniciar estudios clínicos, iniciamos estudios farmacocinéticos, o particularmente de determinar la biodisponibilidad de esos fármacos. Recordemos que la biodisponibilidad representa aquella cantidad de fármaco que se encuentra libre en el torrente sanguíneo y que será aquella cantidad que, o la única cantidad que podrá estar en contacto con los receptores farmacológicos involucrados en ese momento. Ahora, recordemos. Vamos a ir concluyendo, por favor. Recordemos, la inhibición de estos fármacos, la inhibición de estos citroflavonoides sucede en el intestino, pero también tenemos un efecto cardiovascular interesante. Pues bueno, no me queda más que agradecer a los 4 chicos que participan importantemente en este trabajo, al químico clínico Edilberto, la química Priscila, la química Daniela Carvajal y al maestro Víctor Yáñez, quienes desarrollaron una gran parte del trabajo realizado, y a nuestros colaboradores desde el punto de vista cardiovascular, la doctora Amanda, desde el desarrollo de los métodos analíticos, como es el maestro Alfredo, el doctor Efren, de la parte de tecnología farmacéutica, y el doctor Sergio Hidalgo del IPICIT, el doctor Rafael Luzárraga de la Universidad Veracruzana, y el doctor Maximiliano Ibarra de la Universidad Autónoma de México. Pues muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Ortiz, por su ponencia. Le agradezco muchísimo su presentación. Hay aquí algunas preguntas interesantes. La primera de ellas dice, ¿se han realizado algunas caracterizaciones espectroscópicas? ¿Caracterizaciones espectroscópicas se refiere a los flavonoides? Me imagino que sí. Quien preguntó a lo mejor se pensaba que analizaban, no sé, los compuestos que someten a análisis, lo que vendría algo medio de sobra, pero bueno. Esa es la pregunta. ¿Se han realizado algunas caracterizaciones espectroscópicas? Y son compuestos puros, ¿no? Caracterizados previamente, y las mezclas que se utilizan
pues se realizan en proporciones molares, ¿no? Entonces necesitamos conocer la estructura, ¿no? Dice otra pregunta, los resultados no eran satisfactorios, pero se continuó con el estudio. ¿Vale la pena seguir con algo que no da bien? No eran satisfactorios referentes a la inhibición de la enzima. Sí. En este tipo de estudios, cuando se mide inicialmente la respuesta fisiológica, como es la disminución de la presión arterial y la glucosa plasmática, el efecto existe. Lo que buscamos posteriormente es la manera en que sucede esa disminución. Entonces no podemos hablar de que no hay un efecto satisfactorio, sino que el blanco terapéutico que estábamos indagando si participaba no era el que considerábamos que participara, ¿no? Luego viene otra pregunta, dice, ¿la respuesta inflamatoria es natural y si se inhibe o potencia por flavonoides, los efectos pueden ser negativos o positivos? Mira, realmente de la parte inflamatoria desconozco bastante, no manejo esa información, así es que cualquier opinión al respecto creo que sería un poquito errónea. Ok, bueno, no errónea, pero no experta, ¿no? Digamos. Dice, ¿los citroflavonoides solo los han identificado en cítricos o en algunas asteráceas también? Bueno, nosotros decidimos llamarles citroflavonoides porque son los más abundantes en la mayoría de los cítricos, principalmente naranjas, ¿no? Pero realmente esos compuestos se encuentran en una gran variedad de especies vegetales, de frutas y verduras, ¿no? El término y finalmente, ¿se ha pensado en diseñar otra forma farmacéutica diferente a las tabletas orales? Realmente sí. A la fecha tenemos una colaboración con una forma de liberación prolongada, porque con los estudios de biodisponibilidad hemos visto que quizá incrementar las concentraciones plasmáticas en sangre y prolongarla durante mayor tiempo pudiese tener efectos benéficos sobre mantener el efecto sobre la presión arterial y la glucosa plasmática. Entonces sí, lo estamos haciendo a la fecha. Y finalmente, ¿cuál es el proceso de extracción de los flavonoides de los cítricos para hacer la formulación? El proceso de extracción de los cítricos, bueno, el proceso de extracción es el común, básicamente una acidificación para poder obtenerlos de los extractos, aunque realmente nosotros, una vez que estamos elaborando ya las formas farmacéuticas y para nuestros ensayos farmacológicos, ya los compramos puros, ¿no? Okay. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia, le agradezco su participación. Si tuviera algunas palabras para concluir. Pues agradecer a la Sociedad Química de México por la invitación y retomando un poco las palabras de mi compañero y amigo, el doctor David Cáceres, creo que es importante que si en nuestra audiencia existen alumnos, que seguramente sí, ¿no?, pues tomen en consideración la importancia de realizar investigación, de lo difícil que es obtener recursos y realizar actividades de investigación con escasas oportunidades de apoyo, con escasos recursos, y que creo que esta es una interesante herramienta para establecer colaboraciones entre los grupos de científicos que quizá por una u otra manera pues se desconocen las líneas de investigación. Así es que pues exhortamos a las nuevas generaciones a que continúen o se favorezca la interacción, el intercambio académico y establecer una vocación científica más constante, ¿no? Y pues muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti, gracias por tu ponencia, te lo agradecemos mucho, y al público que sigue con nosotros también le agradecemos su presencia.